Saludos. En el siguiente video tutorial se va a mostrar cómo realizar la generación de nómina y también aplicar el cierre de esta. En la generación de nómina uno puede verificar, por ejemplo, la información que es de cada empleado, los sueldos, todas las retenciones, deducciones, así como otros ingresos que va a tener y el sueldo final. Entonces, al momento de aplicar el cierre, lo que se hace es que se realizan las entradas contables asociadas a esa nómina y ya no permite edición. Entonces, para poder trabajar con la generación y cierre de nómina, el empleado tiene que tener asignado el tipo de nómina, sus sueldos, otros ingresos, otras deducciones que pueda tener, así también como una cuenta por cobrar. Y luego de eso, entonces, aquí en menú, en el módulo de nómina, se va a la opción de cierre de nómina. Entonces, aquí se le da clic a generar nómina. Entonces, es importante aquí seleccionar el tipo de nómina que se va a generar porque la empresa puede tener diferentes tipos de nómina. Entonces, aquí se selecciona el tipo de nómina y la fecha inicial y fecha final viene asociada directamente por el tipo de nómina aquí, con el que se va a generar. Entonces, se le da clic aquí a generar nómina o al botón de F10 en el teclado. Entonces, aquí, por ejemplo, uno puede ver toda la información relacionada con los empleados que están participando, otros ingresos, horas extras, el total de vengados, si tienen retención de impuesto sobre la renta, todas las demás deducciones y aquí el total de deducciones y el valor neto a pagar. Esa información se puede editar cerrando aquí, dándole escape y cambiándolo en el módulo, dentro del módulo. Entonces, ya luego, por ejemplo, cuando se quiera cerrar la nómina, luego de hacer la revisión, hacer los cambios, se vuelve a generar la nómina nuevamente con la información actualizada. Y entonces, luego, vamos a limpiar el filtro aquí porque la fecha actual es la fecha de hoy, 20 de enero del 2022, pero la nómina es de octubre. Entonces, seleccionamos esta nómina y le damos a cerrar nómina. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, el tipo de nómina viene por defecto, pero si se quiere aplicar el cierre de otro, aquí se selecciona. Se coloca aquí que es un cierre definitivo. Aquí se selecciona el banco desde el cual se van a realizar los pagos a los empleados de esa nómina. Si hay empleados que van a recibir pago mediante caja chica, aquí se selecciona desde qué caja chica va a aplicar ese pago y el beneficiario en ese caso. El concepto de ese cierre de nómina viene automático, pero si se quiere editar o agregar alguna información adicional, aquí se coloca. Entonces, esta información del próximo periodo es de manera informativa para que se sepa cuál es el próximo periodo en el que se va a generar la nómina. También la fecha de corte, que sea la fecha en la que se va a aplicar las facturas o la cuenta por cobrar que tengan pendiente los empleados y la fecha de pago. Esa por defecto viene la fecha actual, pero si se quiere colocar otra fecha distinta, por ejemplo esta, 30 de octubre del 2021, aquí se coloca o se selecciona en el calendario. Simplemente se le da salvar y ahí se aplica el cierre de la nómina. Como pueden ver, aquí es definitivo, aparecen los asientos contables que pasan al módulo de contabilidad general y aquí en la nómina. Entonces, por ejemplo, si luego, ya luego de aplicar el cierre de la nómina, se quiere tener la información de, por ejemplo, los volantes, aquí se selecciona esa nómina y se le da clic a imprimir volantes de pago. Se coloca o se selecciona el cierre. Aquí uno puede aplicarlo por departamento, por empleado, separado por página, agrupado por página o matricial, dependiendo. Se genera el reporte y aquí uno lo puede guardar o imprimir para cada empleado y se le entrega. Entonces también, por ejemplo, aquí en reportes, en el módulo de nómina, está la opción de reimprimir nómina. Aquí uno puede colocar, por ejemplo, la mensual, busca el cierre que se trabajó y aquí uno la puede ver tanto resumida como se presentó anteriormente o per patrón, que va a aparecer, por ejemplo, lo que corresponde al empleador pagar de ARL, Seguro Familiar de Salud, Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, Infotep y listo.